llama La fístula y el ejercicio. Este episodio nace a partir de esta visibilidad que estás dando hoy en día de la enfermedad renal y que muchas personas se han unido para dar visibilidad. Y sobre todo, uno de los temas principales que te preguntan es en cuanto al ejercicio y sobre todo a la fístula. Sí, exacto. Entonces, para que todos podamos tener un conocimiento, tanto enfermos renales como no, ¿qué es exactamente una fístula? Bueno, primero, hola a todos los que nos ven. Muchas gracias por tantos mensajes de cariño que nos dan, tantos mensajes de apoyo. Y bueno, para responder a tu pregunta que nos viene hoy sobre la mesa, ¿qué es la fístula y qué es cómo entra su juego en el ejercicio? La fístula, al fin y al cabo, es una operación que se le hace al paciente renal para sobrevivir ante la ausencia de riñón, ante la ausencia de función renal. Entonces, volvemos a repetir que al no tener función renal, perdemos la capacidad de eliminar líquido y la capacidad de limpiar los desechos dentro de nuestra sangre. Entonces, a través de la diálisis podemos ejercer ese tratamiento sustitutivo y para ello necesitamos un flujo cuanto más grande mejor para poder limpiar más cantidad de sangre en menor tiempo. Antiguamente pues se hacía más tiempo, hoy en día la diálisis, así como la medicina, se va actualizando y la tecnología se va actualizando y hoy en día pues se puede hacer la diálisis en menos corto de tiempo, con unas agujas más grandes y agrandamos el flujo, digamos, entonces se puede hacer una mejor calidad de diálisis al fin y al cabo. Y hay dos tipos, ¿verdad? O sea, está la fístula y también el catéter. Hay dos formas de hacer esta limpieza de la sangre y esta eliminación de los líquidos retenidos. Sí, como a ver, hay varias formas de hacerlo. Está la hemodiálisis, diálisis peritoneal, etc. Pero sí es verdad que existe tanto la fístula arteriovenosa interna, FABI, también conocida FABI la sigla, y el catéter. Hay mucha gente que o se le ha hecho más de una fístula en un brazo, en otro, porque lleva mucho tiempo y al final o se ha parado, deja de funcionar, no le funciona bien, tiene problemas en las venas, pues se le hace un catéter. Hay personas pues que directamente prefieren hacerse un catéter por miedo a pinchazos, que también se puede llegar a entender. Así que sí, existe, gracias a Dios, en esta enfermedad varias alternativas y cuando estamos en fase de prediálisis, el médico nefrólogo que nos lleva nos pregunta, en mi caso fue con un dibujito, yo tenía 17 años más o menos, me hizo un dibujito de, bueno, mira, tienes que elegir entre esto y esto. Y yo desde un primer momento, sin entender mucho nada, porque era un ignorante total, me decanté por la hemodiálisis, que es donde estoy hoy actualmente también. ¿Y cómo ha sido esa historia tuya personal de amigarte con la fístula o de poder hacer una vida lo más normal posible con una fístula? Vale. Primero, cuando te ponen una fístula, te crees un robot, Terminator, porque primero son unas grapas aquí, no sé, son 10 grapas, 15 grapas, te sientes raro y bueno, al principio hay que hacer un poquito de ejercicio con pelota para que esta vena sea grande, como dije, cuanto mejor sea el flujo, mejor va a ser la diálisis. Y al principio las venas, al ser muy nuevas, se rompen mucho y hay mucho dolor. Y también con esa falta de conocimiento, de entrar
a algo totalmente nuevo, pues se juntan varias cosas. Y bueno, pues entonces has conseguido de alguna manera amigarte con esa fístula a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que nos vas a contar en cuanto a tu proceso con la fístula? Sí, bueno, justamente este vídeo es un poquito para aclarar este tema. Yo no me quiero poner, primeramente quiero adelantarlo y después lo vamos a volver a tocar en la conclusión, pero no me quiero poner para nada como ejemplo. Yo, el ejemplo que sí quiero dar, o el mensaje que sí quiero dar, es que hay vida después de esta enfermedad renal, de que se puede llevar una vida totalmente a la par que los demás, que no hay nada que no podamos hacer verdaderamente. Exacto. Tenemos que adaptar, pues sí, al igual que mucha gente tiene que adaptar otras cosas. No todo el mundo es Superman en este mundo. Entonces, durante la enfermedad podemos llevarlo lo mejor posible teniendo adaptaciones necesarias, por supuesto, pero es posible y obviamente me he tenido que amigar con la fístula, con mi enfermedad. Como hemos dicho en el primer episodio, he pasado de una negación a una aceptación y dentro de eso entra la fístula también, que es algo visible, que como hemos comentado en esta semana con los seguidores, a veces nos ven como Robocop en la calle. Es como, bueno, hay muchas frases que es normal que la gente que no haya visto un brazo con una vena extravagante, sí, que le impresione, que pregunte, que asombre. Entonces, no podemos hacer que la gente acepte algo si no tienen conocimiento. Entonces, y si aún vosotros mismos no los habéis aceptado. Sí, bueno, nosotros somos los primeros que tenemos que aceptar. No podemos pretender que nuestros familiares y gente acepte nuestra enfermedad o conozca nuestra enfermedad si nosotros somos los primeros que la escondemos. Entonces, tiene que haber un proceso y no juzgo a nadie en su proceso porque yo me he tirado 10 años escondiendo esta enfermedad y cada uno lleva su interior como mejor va entendiendo, como su entorno mejor lo apoya, sus enfermeras, su nefrólogo lo apoya. Yo, gracias a Dios, no me puedo quejar, tenemos un equipo maravilloso, tengo una familia maravillosa, una mujer maravillosa y es de gran ayuda. Claro que sí. ¿Y cuál sería la importancia del ejercicio físico? ¿Cuáles son los beneficios para un paciente renal en cuanto a lo que es el ejercicio físico? ¿Por qué lo recomiendas o por qué se recomienda, en verdad? Sí, bueno, sabemos que la diálisis, o si no la sabemos, la comunico, que la diálisis nos limpia mucha proteína. Y la proteína es eso que ayuda a generar el músculo, ¿no? Entonces, hay mucha desnutrición en la diálisis, por la diálisis y por las restricciones. Tengo mucha gente en Latinoamérica que hoy en día, cuando estamos después de tantos estudios nuevos sobre el tema, que todavía siguen diciendo, como en los años 80, que cero proteína. Una persona comiendo cero proteína tiene los años contados, verdaderamente. Porque el cuerpo humano necesita de un mínimo requerimiento de macronutrientes y las proteínas forman parte de ellos. Que es verdad que la proteína animal tiene mucho fósforo o nos puede llegar a afectar más. Vale, hay alternativas, busquemos esas maneras. Lo que pasa que, claro, hay que investigar, hay que meterse en el asunto y tener buenos nutricionistas y, vuelvo a repetir, rodearnos de profesionales que nos acompañen a cumplir un poquito también nuestro propósito, porque somos personas que también no es que viene esta enfermedad y nos tenemos que anular o obedecer a todo lo que nos dicen, porque
el médico en los años 80 estudió que esto es así, esto es así. No, se ha demostrado a través del tiempo y yo soy el claro ejemplo en eso. Sí, yo consumo proteína. Ahora, yo no como 1,5 gramos de proteína como un fisicoculturista que se comerá 2 o 3 gramos por kilo de peso. Yo, a decir verdad, no lo peso, pero según últimos estudios de nefrología, hasta 1 gramo es recomendable, y más si haces deporte. Yo creo que es totalmente necesario. Entonces, es muy importante, volviendo al tema, hacer ejercicio, porque pasamos muchas horas sentados en una silla donde estamos quietos, donde se van pasando los años. Yo ahora llevo 6 años, se me ha pasado volando. Si yo no hiciera deporte y si yo no comiera mis macronutrientes, si yo no hubiera ido a un profesional de la nutrición a recomendarme según mis objetivos de vida y requerimientos, en mi caso específico, porque repito, cada persona somos un mundo y cada uno necesita una alimentación diferente. Yo gasto a lo mejor muchas más calorías que una persona de 80 años. Entonces no va a necesitar lo mismo. Pero esa persona de 80 años, a mi parecer, también necesita de proteína. Un mínimo para poder levantarse del sofá, para poder empujar su silla de ruedas. O sea, necesitamos esa masa muscular. Y si somos más jóvenes, 40, 40 y pocos, que los hay muchos, si quieren jugar con sus hijos, si quieren jugar con sus nietos, ellos necesitan tener un mínimo de masa muscular para, si se caen, poder tener algo con que sujetarse. Hasta incluso, mira lo que te digo, teniendo una buena o un mínimo de masa muscular, ayudamos a proteger también la fístula. Porque si ya de por sí la máquina pues nos crea problemas óseos, bueno, etcétera, debilidad ósea, aparte de la hemoglobina baja que nos crea anemia, etcétera. Pues tú imagínate una persona que encima está muy delgada, que se golpea y vengan los moratones por tanto anticoagulante. O sea, necesitamos, creo que es recomendable y yo lo recomiendo a todo el mundo. Ahora, hay que tener muy en cuenta muchos factores en la diálisis que son diferentes a una persona no normal. Justamente como hay muchos jóvenes y muchas personas que aún son activas, de edad activa, y que tienen pues esta enfermedad renal, una de esas importancias y beneficios de la actividad física va a ser justamente fortalecer y recuperar esa masa muscular para tener una mejor calidad de diálisis y mejor calidad de vida durante la diálisis, sumado a otro tipo de beneficios como descansar mejor, un mejor sistema cardiovascular, Mejora el sueño, mejora el estrés, mejoramos la tensión arterial, como es mi caso. Yo en estos últimos meses soy testigo de que he bajado la dosis de mis medicamentos de la tensión a la mitad. Yo me he tirado muchísimos años y desde que cuido mucho más a rajatabla mi alimentación, cuido mi sueño, intento dormir siempre a la misma hora, intento dormir mínimo 7 horas, intento cortar con las cosas y las personas que me generan estrés, saber detectarlo y saber apartarme de ello. Entonces generar un ambiente de paz, primero conmigo mismo, porque lo necesito, porque soy la persona con la que me trato y me tengo que amar a mí mismo, cuidar a mí mismo, ¿no? Y luego con los demás poder llegar a eso. Entonces, para todo eso, el deporte ayuda. El deporte ayuda porque también ayuda a esa salud mental, ¿no? Esa salud integral que al fin y al cabo a cualquier persona le va a ayudar. Siempre nos enfocamos un poco más en pacientes de renales, pero esto es al fin y al cabo un consejo para todo el mundo. Para todos. En esta sociedad cada vez estamos más metidos en las pantallitas. Y más sedentarios, ¿no? Mucho más sedentarios.
incluso con el teletrabajo, pues la gente camina menos, sale menos, ve menos la luz del sol. Son muchas cosas. Entonces, bueno, si esta sociedad nos lleva a no hacer deporte entre la alimentación, que cada vez salen más comidas hiperpalatables y más ultraprocesados que nos tienen enganchados, que son como droga para nuestro cerebro, nosotros como pacientes tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, de identificar lo que nos hace bien, sabemos lo que nos hace mal y ni todo es negro, ni todo es blanco y encontrar nuestros grises. Exacto. ¿De qué manera puede afectar a la fístula el ejercicio físico? O mejor dicho, ¿qué cuidados hay que tener con la fístula para realizar ejercicio físico? Sí, mucha gente me escribe asombrado de, uy, a mí me han dicho que no se puede. Hay gente que rotundamente te dice, no debes. Bueno, vuelvo a repetir. Mi caso es este. Y vuelvo a repetir que no hay negros, no hay blancos y cada uno tiene que buscar un gris. ¿Cómo puede afectar a alguien que tiene una fístula? Porque muchas personas tienen ese miedo de que les pueda afectar de alguna forma. Entonces, ¿cómo puede afectar? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Cómo has comenzado tú en este camino del ejercicio físico? Vale. Es verdad que al hacer deporte, teniendo fístula o no, te puedes hacer daño. Eso está claro, lo sabemos todos. Y es verdad también que hacer deportes de alto riesgo con una fístula es peligroso. Verdaderamente hay que tener ciertos cuidados. De hecho, si yo me voy a correr a la montaña, intento ir con manga larga, aunque sea verano. Intento ponerme una manga, aunque sea verano. La manga me la pongo verano, invierno, esté donde esté. Pero es muy importante por tema de la presión, porque va a ayudar, por ejemplo, si yo tengo que agarrarme a algo, esa manga pues ayuda a que la vena no salte o no se vaya a más, que no va a saltar. Si no me ha saltado a mí, yo llevo con mi vena, quiero aclararlo porque también mucha gente, como dije, se asombra. Llevo 12 años con esta vena, funciona muy bien, tiene un flujo de... La he llegado a poner a 500, la gente se quedaría muy loca, mi médico está muy loco, mi nefrólogo, la ha puesto una vez a 500, no quiero que parezca que todos los días, pero lo normal es a 430, 420, perfectamente en todas las diálisis. Es un muy buen flujo de bomba. Entonces, a eso me refería, que esta vena se usa y tiene un muy buen flujo. Pero ¿qué pasa? Yo la cuido con eso, por los golpes, por los rajuños, por los... si se me engancha con lo que sea, o yo qué sé, una rama, o en mi entreno, mi deporte, un roce con la barra, con algún hierro que haya por ahí. Claro, me aterra que pase. De hecho, yo me he tenido que imaginar la situación de si yo tengo un corte, ¿qué hago? Entonces, bueno, porque soy una persona que intenta hacer vida normal y sé que puede pasar, es parte del riesgo. Entonces, bueno, uno tiene que poner todo sobre la mesa, tiene que estar preparado para todas las situaciones. No digo que vaya a pasar, ya te digo, llevo 12 años y yo hago deporte desde los 4 años, que es algo que se me pasó contarte al principio. Así que bueno, sí, necesita un cuidado, necesita mimo, porque es nuestro seguro de vida y ya está. O sea, hay que cuidarla. Exacto, tú haces ejercicios desde los 4 años, me comentabas, por lo cual tu musculatura está preparada, está formada desde que eres pequeño. No es que desde que tienes la diálisis de repente te has puesto a hacer ejercicio, sino que ya tu musculatura venía formada, venía ejercitándose.
Una vez que tienes la fístula, vuelves a hacer un poco de ejercicio para ir reforzando esa musculatura, para también ir agrandando un poco la vena. Es algo que muchas personas le aterra, que se le agrande la vena porque empieza a bombear más sangre, lo cual te ha ayudado a que tu flujo sea mayor y que puedas tener una muy buena diálisis. Hay mucha controversia en cuanto a lo que es el CrossFit, porque el CrossFit sabemos que es un deporte que combina pesos muy altos y además alta intensidad. En tu caso, ¿recomendarías CrossFit a un paciente renal? No. Verdaderamente yo no recomiendo CrossFit a un paciente renal porque es necesario traer una base. El CrossFit tiene algo que engancha. Entonces, es necesario tener cierta mentalidad o cierta base primero física y cierta mentalidad también para saber dosificar. Y eso es muy difícil, porque eso te lleva, como has dicho, con la intensidad de ese deporte, a querer más. Ese querer más hace que tu cuerpo tenga que superar ese límite que lo tenemos todos. ¿Qué pasa? Cuando hacemos pasar al cuerpo ese límite, el cuerpo crea acidosis. Esas acidosis son tóxicos que suelta el músculo, llamado también ácido láctico, bueno, acidosis. Acidifica la sangre. ¿Qué pasa? Dentro de ese tóxico que sale del músculo hay potasio. El potasio para el paciente renal puede ser algo muy malo. Entonces, hay que aprender a dosificar. Hay que aprender a saber cuándo parar. Y no todo el mundo tiene esta capacidad. Entonces, yo, a priori, no lo recomiendo. Ahora, que veo que esta persona lleva muchos años anterior, tiene ya su masa muscular desarrollada, tiene una buena alimentación. ¿Sabes qué pasa? Que una persona que va al gimnasio tiene un cuerpo marcado gracias a su mentalidad. Yo hoy en día no veo un buen cuerpo por lo que se ve, sino veo por lo que hay detrás. Veo el trabajo, veo la disciplina, veo esa constancia y eso me hace ver que esa persona tiene algo de aquí, ¿vale? Esa persona ha tenido que usar su cabeza, la razón, para llegar a tener lo que hoy tiene. Y no es solo por verse bien, porque cuando alguien se quiere solo ver bien, se obsesiona y le da igual a dónde llegar y hasta dónde llegar. Entonces, si esa persona que es paciente renal, viene ya con un pasado de conocimiento, de bases, que tú sabes que él se cuida con las comidas, se cuida con sus medicaciones, tiene muy buenas analíticas, es muy importante no dejar de lado también la parte médica. Es muy importante, sea CrossFit o sea cualquier deporte, que hablemos con nuestro nefrólogo y que comentemos, oye, a mí me gusta el deporte, yo quiero hacer deporte, necesito hacer deporte porque sé que me hace bien y me hace feliz. O sea, el deporte genera dopamina, o sea, es felicidad al momento de que terminas. Y es muy importante para tener una buena calidad de vida. Es que te cambia la vida, es que te cambia la vida. Y no todo el mundo puede hacer CrossFit, como dije, no aconsejo CrossFit, pero sí, no todo el mundo puede hacer fuerza, pero salta a caminar, un paseo en la playa, un paseo en el bosque, un paseo donde sea, aunque sea en la calle si no tienes bosque, donde sea. Es necesario darle al cuerpo la autoridad de que tú mandas sobre él, ¿cómo decimos? La señal
de que tú mandas sobre tu cuerpo, de que tú puedes con él y no nos tenemos que guiar por las emociones, no nos tenemos que guiar por, hoy no me siento bien, no hago. No, al final, si creamos un hábito, por eso te digo que para llegar a tener cierta forma de cuerpo, mucha gente dice, tú, no sé, juzgas muy rápido. Claro. Pero yo llevo entrenando desde los 4 años. He competido en atletismo. He nadado muchos años. He empezado a los 4 años a nadar, en natación en la escuela. He estado por mi cuenta en gimnasio. He jugado al fútbol semiprofesional. O sea, muchas cosas. No es que yo empecé ayer, igual que con la fístula. No es que yo empecé ayer o el año pasado. Son ya muchas cosas que he ido juntando y es lo que a mí me ha ido bien y yo sé hasta dónde puedo llegar y bueno, cada uno debería entrar en esa aventura de conocer y no quedarse en, él puede, yo no, o a mí me han dicho que no y no lo hago. No, tenemos que ser capaces de pensar y saber lo que nos hace bien. A ti te han dicho también que no en su momento, seguramente te han dicho que no al ejercicio o a cierta intensidad de ejercicio. También es verdad que si tú ahora lo estás contando, no es porque ahora empiezas con la enfermedad. Si tú ahora lo estás contando y le estás dando visibilidad, es porque has sido capaz de aceptar ese proceso y has sido capaz de poder dar esa visibilidad a las personas que quizás te hubiese gustado a ti que te lo digan cuando comenzaste con la diálisis. Sí, totalmente. Yo si hoy puedo contar esto, es por todo ese proceso que yo he podido pasar. Y hoy me gustaría un poco dar voz y ser capaz de transmitir lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando yo entré en diálisis. Yo he estado muchísimos años buscando llamar la atención de una manera y otra y golpeándome la cabeza contra la pared y llorando luego solo en mi cuarto por la noche y más cosas. Al final entramos en una depresión porque es muy fácil entrar en una depresión, pero el mismo que nos mete en esa depresión es el mismo que dice, bueno, hoy voy a caminar media hora y mañana voy a caminar 40 minutos y pasado mañana voy a correr 10 minutos. Dentro de 5 días voy a correr 15 minutos. Y si me veo bien, esto es un proceso y es ir viendo lo que le hace bien a mi cuerpo. Y yo te puedo asegurar que con mínimo que tú vayas generando esos hábitos y diciéndole a tu cuerpo, yo puedo contra ti, y no la enfermedad me cansa porque yo tengo mucha anemia. A mí me ponen hierro todos los días porque tengo la anemia fatal. Claro. Entonces, yo tengo anemia, pero yo entreno 3 veces por semana, 4 veces por semana. Yo una vez a la semana salgo a correr y es un hábito en mi vida y eso me mantiene equilibradamente. Y esas personas que quieren mejorar su masa muscular, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Pueden hacer ejercicios? Por supuesto. ¿Hay formas sin tener que levantar 100 kilos, 90 kilos Por como tú supuesto. levantas, de poder generar esa forma, esa musculatura que no hace falta llegar a tener un cuerpo grande? Lo importante es estar saludable. ¿De qué forma pueden hacer esos ejercicios si quieren recuperar su masa muscular? A ver, hay muchas formas, como dijimos antes, de hacer ejercicio. Hay ejercicios de baja intensidad, como es el yoga, el caminar. Si puedes un día a la semana correr, no te va a venir mal. O sea, al contrario, es todo beneficio. Si no tienes catéter, puedes ir a natación, es muy buen deporte. Hay maneras. Puedes trabajar con tu propio cuerpo. Hay maneras de hacerlo. De hecho, en nuestro Instagram hemos subido
algún que otro Reels hablando de eso y vamos a seguir subiendo más porque son muchas la gente que nos preguntan ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? Entonces hemos pensado que sería bueno dar algunos tips, pero claro que se puede, haciendo a baja intensidad y fortaleciendo mínimamente los músculos. Hay banda de glúteo, hay gomas elásticas, tu propio cuerpo, mancuernitas de 2 kilos, o sea, es posible. El tema es estimular al cuerpo y que nuestros músculos no se atrofien. Porque te digo, si tienes 30 años, a los 45 pareces de 60. Sí, con el mismo peso que uno, a veces uno se piensa, no puedo coger peso. Pero cuando tú vas a la compra, coges peso. Necesitas un mínimo. Ese mismo peso que tú coges un bidón de agua o coges la compra. O subes pues, escaleras o te levantas del sillón. Con ese mismo peso puedes hacer también ejercicios con el mismo peso de tu cuerpo, con algún objeto que tengas en casa, sin necesidad ni de ir a un gimnasio, lo puedes hacer en casa, porque mucha gente también le puede llegar a dar vergüenza o sentirse incómodo por la fístula. Sí, es totalmente normal sentir vergüenza, a mí me ha pasado y a la vez que también me aterra hacer ejercicios de fuerza y que la vena crezca. Yo sé que la vena crezca, bueno, es algo estético y está mucho en mi cabeza. Obviamente no me gusta, siempre me ha aterrado tener aneurismas, pero es que es parte de esa aceptación. Claro. Al final me doy cuenta de que es lo que me da la vida. Exacto. Y yo no soy responsable por la ignorancia de la gente. Yo no soy responsable si él no sabe y hace un mal comentario. Yo sí soy responsable de cómo interpreto ese comentario y si decido que me haga daño o no. ¿Vale? Tú entiendes que en algún otro momento tú has estado en la posición o en el lugar de esa persona que quizás hoy hace un comentario tipo hater, podríamos decir, o un comentario que no está de acuerdo con lo que tú publicas o con lo que tú muestras, pero son procesos. Como bien has dicho en el episodio anterior, es un proceso de la negación a la aceptación. Ese proceso tiene sus grises y en esos grises cada uno lo va comunicando y transmitiendo de diferentes maneras. No sé si quieres agregar algo más, pero si no, como para dar final y poder animar a la gente. Enfermos renales, familiares, enfermeros, médicos, todos, porque al fin y al cabo esto yo creo que es un mensaje para todos y poder recomendarles, ¿no? Pues moverse. Sí, por supuesto, recomendamos moverse para alargar años de vida, para mejorar el tiempo en diálisis. Quiero también animar a tantos familiares que me han escrito esta semana y nos escriben por las redes diciendo que tienen o un hijo o una hija a la que han trasplantado, a la que tiene que entrar en diálisis. Animarla, para que sepan que adaptando ciertas cosas, que no es el fin del mundo, se puede llevar una vida feliz, plena, normal, pero es necesario que sepamos acompañar. Es necesario que estemos presentes, que preguntemos, que comuniquemos, que rompamos esa resistencia de no le voy a preguntar, vaya que. No, necesitamos que preguntéis, necesitamos sentirnos que estáis ahí, ¿ok? Entonces, esa recomendación para los familiares también. Y bueno, también decirles a todos los demás que esta es mi experiencia, que yo he vivido un proceso donde no siempre ha sido guay. Hoy en día puedo llevarlo equilibradamente, gracias a Dios y gracias a aprender a ese proceso que he ido rompiéndome y aceptando que soy vulnerable, no queriendo ser algo que no soy, porque al final es incoherente y chirría, hay algo que no va. Cuando yo acepto mi condición, soy libre.
¿vale? Entonces, ojalá todo el mundo pueda llegar algún día a ser libre con esta enfermedad y podamos darle voz, aceptación de todos, y que lo que yo cuento en mis redes no es la verdad absoluta, simplemente es mi verdad y que yo voy a estar disponible para todo el que me quiera preguntar y saber cómo lo he hecho yo. Hoy en día yo controlo perfectamente la diálisis, el deporte, la alimentación y el mindset. Entonces, he llegado a ser un cuidado integral en el que me siento capaz de ayudar desde el amor, desde la vulnerabilidad, sin ego, porque ya se ha quedado atrás ese antiguo Andrés. Entonces, hoy puedo libre contar mi experiencia y ayudar, que es justamente lo que queremos y necesitamos todos los pacientes de diálisis. Gracias. Hasta la próxima semana. Muy bien, gracias. A ti.